¿cierto? Por el WhatsApp. ¿Qué es eso? El correo si les ponían al puesto a estos hijos de puta de mano. Está bien, pues, presidente. Por eso le detesto. Bueno, continuamos, muchachos. Ya pudieron entrar, ingresar, ¿no es cierto? Ya. Listo. Continuamos. Entonces, habíamos dicho de que aquí en este caso, pues trabajamos en lo que es la parte, lo que es sedimento, especialmente trabajamos con lo que es sistema técnico, ¿sí? Pero también hay ciertos autores que trabajan con sistema internacional. Entonces, sí es bien cierto de que tenemos que entender de en qué tipo de sistema estamos trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es resistencia del hecho del cauce de un río, hay autores que dicen se trabaja con el sistema internacional. Entonces ya sabemos en qué tipo de unidades vamos a trabajar. ¿De acuerdo? En el caso de nosotros vamos a trabajar ciertos temas con lo que es sistema técnico. Y yo indicaré exactamente, ahora vamos a trabajar con sistema técnico o sistema internacional. Aquí tenemos justamente todas las unidades, ¿no? Que se utiliza en hidráulica fluvial, los símbolos, la simbología, la dimensión, en este caso, de los parámetros, ¿sí? Y las unidades en este caso. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de consultar, pues tenemos todo aquí que les he puesto acá. Bien, vamos a ver lo que es en este caso la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Hablamos relativa de qué, porque realmente inicialmente las propiedades de los sedimentos trabajamos o obtenemos individualmente. Por ejemplo, el diámetro de la partícula, que ya vamos a ver la curva granulométrica, cómo se lo obtiene, el P específico y así sucesivamente. Pero el sedimento no está solo en la naturaleza, ¿no es cierto? El sedimento está ¿dónde? Está dentro, en este caso, del río, en un fluido, en el agua y con otros materiales adicionales. Consecuentemente, el proceso en sí es lo que se llamaría en este caso, es una unidad de relativas, que quiere decir relativo a qué, relativo en este caso a lo que es el sedimento seco, relativo a lo que se encuentra ingresado dentro de lo que es el agua, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos aquí, por ejemplo, la densidad relativa, que es el SS, que estamos mencionando aquí, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es comparar el coeficiente de densidades de las dos sustancias, el agua a 4 grados. Por lo general, trabajamos siempre con este valor que estamos dando acá, ¿sí? A 4 grados, entonces aquí vamos, la densidad relativa, que es el SS, ¿a qué será igual? Que es la densidad de peso específico sobre la densidad del agua. Si es que aquí reemplazo en este caso lo que es el peso específico, tendríamos en este caso gravedad con gravedad y tendríamos lo que tenemos acá en este caso, ¿no es cierto? Peso específico del sedimento, perdón, densidad del sedimento, densidad del agua, porque se fue la G. Y consecuentemente también en este caso la densidad relativa, que es igual al P específico del sedimento sobre el P específico del agua. Entonces ya podemos tener dos opciones de poder calcular lo que es la densidad relativa en función de la densidad, en este caso, del sedimento y del agua, o en función del P específico del sedimento o del agua, ¿sí? Entonces ya tenemos una fórmula que nosotros vamos a utilizar en los cálculos. Otro parámetro que necesitamos conocer de las propiedades de los sedimentos es la viscosidad dinámica. Ustedes conocen especialmente en canales que trabajamos con lo que es la viscosidad cinemática, ¿se acuerdan? Para lo que es el número de Reynolds. Pero acá también se trabaja con la viscosidad dinámica en este caso. Y vamos a ver qué unidades se calculan en función de la dinámica. ¿Qué es la propiedad que tienen los fluidos, ¿no es cierto? De resistir un movimiento interno o su deformación angular. Ese es el concepto de la viscosidad dinámica que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Prácticamente es en este caso es la resistencia, ¿no es cierto? Resistencia a un movimiento interno o su deformación angular. Este frotamiento interno, esta resistencia, esta rugosidad, en este caso que se presenta, también nosotros podemos determinar, digamos, unidades son las siguientes. Aquí estamos la viscosidad dinámica, ¿sí?
Y hablamos en este caso en el sistema internacional y en el sistema técnico de medidas. Entonces las unidades son diferentes, ¿sí? O sea, difieren, ¿no es cierto? Especialmente lo que es masa y aquí lo que es fuerza, ¿sí? Ya, reemplazando estos. Entonces hay que entender bien claro en qué un sistema de unidades estamos trabajando. Continuamos. Ya. Aquí tenemos exactamente la tablita que les dije yo. Aquí la tablita está. Ya. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos valores de algunas propiedades del agua. El sistema internacional, que dije yo que existe también, ¿no es cierto?, en el sistema internacional. Y también lo que se llama el sistema técnico. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, específicamente más lo que nos interesa a nosotros trabajar en función de qué, de la temperatura. Aquí está la temperatura, ¿sí? Entonces la temperatura y acá también temperatura. Sistema técnico y sistema internacional, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos da aquí es la temperatura, es decir, si este punto hay un sedimento, o sea, tomamos la temperatura del agua, ¿no es cierto? En este caso, a 9 grados, 10 grados o 20 grados exactamente. Miren, aquí tenemos el valor de la viscosidad, en este caso, perdón, de la densidad del agua a 20 grados es 101.79. A 19 grados es ¿cuánto? 101.81. Es decir, claro, varía en la segunda décima, en la segunda parte, ¿no es cierto? La décima, ¿no es cierto? Sí, y así vamos a tener diferentes tipos de densidades a diferentes tipos de temperatura. De igual manera, vamos a obtener lo que sea en este caso el P específico. En este caso, aquí, por ejemplo, tendríamos a 20 grados, tendríamos en cuanto a densidad 101.79 y en cuanto a P específico 998.20. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, y a 4 grados que está calculado, pues tenemos 1000, en este caso 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? Realmente nosotros nos enseñaron este valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este valor está dado para 4 grados, pero ya en sedimentos nosotros siempre trabajamos para diferentes temperaturas. En el caso de la Amazonía, estamos hablando de un 20, 22 grados de temperatura del agua. Consecuentemente, los P específicos son diferentes, tanto en densidad, en este caso, el P específico, la viscosidad cinemática, que es en este caso que también trabajamos, o que utilizamos mucho, viscosidad cinemática, miren ustedes, sí, no parecería significativa, pero 0,95 acá 0,93. Y en este caso, la viscosidad dinámica, la que estamos viendo, que es el mu, en este caso, también tiene otros valores, varía en función de la temperatura, ¿sí? Por supuesto, y aquí en cambio lo que es la tensión superficial y el módulo de elasticidad, que nosotros trabajamos también, pero en este caso lo que es la tensión superficial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en sedimentos siempre utilizamos el factor temperatura. Si una temperatura va a variar los diferentes parámetros, las diferentes propiedades de los sedimentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Tanto para el sistema técnico, sistema internacional. Entonces, que eso debe quedar bien claro para ustedes en este caso. ¿Sí? Está grabándose, sí está grabándose, ¿no, muchachos? Bueno, espero que esté grabando. Continuamos. Ya. Entonces aquí habíamos visto esa tablita que igual ya lo tiene, ya, como les digo, todo está aquí en el material didáctico y también está acá. O sea, ya no hay necesidad de que vayan a consultar, ¿no? Pero por supuesto que tiene opción de consultar, de ver, incluso para ver si es que lo que estoy entregando, los conocimientos, pues eso es lo correcto. Eso es importante también ustedes que sepan consultar y pues conversar con el profesor. De pronto hasta puede estar equivocado, ¿no? Pero sí es importante que ustedes vean. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la viscosidad en cambio la cinemática, ¿sí? Exactamente está en función, miren ustedes. Yo puedo calcular, porque al final lo que más trabajamos nosotros es con la cinemática, especialmente para calcular lo que es el número de Froude. ¿Se acuerdan ustedes? El número de Reynolds y todo lo demás. Entonces, aquí es igual a la viscosidad dinámica, a la viscosidad dinámica sobre la densidad, en este caso. En este caso hablamos de lo que es el agua, ¿sí? Y sus unidades tenemos en este caso en metros cuadrados sobre segundo. Aquí estábamos en este caso, metros cuadrados sobre segundo. Aquí está, ¿sí? Teníamos acá. Metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Y aquí, en cambio, newtones segundos metro cuadrado, que es diferente sistema internacional y cambio el sistema técnico. ¿Sí ven? Entonces, aquí estamos en el sistema técnico, por eso yo trabajo, aquí está el sistema técnico. Muy bien.
Ahora vamos a ver, ya hemos visto en este caso lo que es qué, lo que es la densidad, lo que es el peso específico, lo que es la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? 4 parámetros que necesitamos conocer. Específicamente, todos los parámetros varían en función de qué? En función de la temperatura del agua. Clarito está, ¿listo? ¿Cierto? Bien. Ahora vamos a ver lo que es las características de las partículas sedimentarias. Hablamos en este caso de lo que es el sedimento no cohesivo, ¿sí? Vamos a trabajar con las partículas, ¿sí? Con las partículas. Aquí hablamos de los sedimentos no cohesivos, ¿sí? ¿Cuáles son las características? La densidad hiperespecífico que ya vimos anteriormente, la densidad hiperespecífico. Entramos a ver lo que es el tamaño, la forma y la velocidad de caída. Pero al final, lo que nos interesa en este capítulo es, en función de todos los parámetros, obtener lo que es la velocidad de caída, que es la parte fundamental. Hay algunas formas de obtenerlo directamente y a través de eso se llama lo que son los tanteos en este caso, ¿sí? Y ya. Vamos a ver, propiedades en este caso, para estudiar estas propiedades, como les dije, pues no, el sedimento no está solo, el sedimento está dentro de este caso de un fluido y tiene relaciones con algunas partes del fluido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones que tiene en este caso? Relaciones entre pesos y volúmenes. O sea, por eso el peso, que decía, pesos y volúmenes, quiere decir en este caso, peso es W y volumen, pues en este caso es volumen, ¿no? B, ¿no es cierto? Entonces, pesos y volúmenes, en este caso vamos a ver. Distribución de los tamaños de las partículas, cómo se encuentran distribuidas las partículas en el fluido, ¿no es cierto? Y la velocidad de caída, en este caso, y por supuesto que al final el ángulo de fricción interna o de reposo. Entonces, estas relaciones tenemos que conocer. Por lo general, para calcular la velocidad de caída, vamos a trabajar lo que es en relación de pesos y distribución de partículas. Y para determinar el ángulo de fricción, también conoceremos, pero esto nos va a ayudar mucho para qué. Cuando se trata de resistencia, en este caso, de que una partícula puede ser removida por la acción del agua. Es la resistencia, ¿sí? Ponemos ahí, por ejemplo, hay tipos de lechos, ahí vemos las dunas, las antidunas, toda esa situación que ya hemos visto anteriormente, y acá vamos a ver la resistencia que tienen estas partículas o esta cantidad de sedimentos para ser removidos y hacia otra parte, ¿no es cierto? En función de la velocidad, en este caso el agua. Aquí tendremos también ya después, trabajaremos ya no solo velocidad de caída, sino también lo que se llama la velocidad media de la corriente y la velocidad de ¿qué? La velocidad de corte. Entonces hay una relación también, ya vamos a ver todas esas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, aquí está el gráfico exactamente lo que voy a explicarles en esta parte. Ya. Entonces, como digo, entonces aquí hablamos un poco lo que es de la densidad y el peso específico, ¿sí? Aquí dice clarito, voy a leer textualmente lo que he puesto aquí. En general, las partículas sedimentarias no son completamente densas, clarito está aquí, o sólidas, sino que poseen cierta porosidad o relación de vacíos. Bueno, ustedes no son ingenieros civiles, pero nosotros en ingeniería civil vemos lo que, por ejemplo, en ensayos de materiales, se calcula lo que es el número de poros, la porosidad. ¿Y para qué? Para saber exactamente lo que es, en este caso, lo que es la resistencia del suelo. Cuando nosotros hacemos una cimentación, tenemos que saber cómo está esa relación de poros, porque si hay mucha porosidad, que implica que el material no es resistente para construir sobre esa material casa. Entonces, todas esas situaciones trabajamos. Por eso, acá también necesitamos saber en este caso. ¿Qué quiere decir? Esa partícula, pongamos, a ver, aquí hay una partícula, pongamos esa partícula, esa que sale la partícula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa partícula no es solamente totalmente sólida, sino dentro de eso, ¿qué tiene? Tiene relación de poros, que es decir, unos huequitos acá, ¿no es cierto? Unas pequeñas porosidades. Bueno, ya dije huequitos, perdóname. ¿Sí? Ya. ¿Qué implica? Estos huequitos está qué? Se llaman poros, están llenas de qué? Están llenas de aire. En este caso, hay una fase, en este caso, aire o gas. ¿Sí? También tiene agua, aquí internamente tiene agua. ¿Sí? Y normalmente la parte sólida. Entonces, lo que este gráfico está más o menos explicando, en vez de explicar a través de una partícula, se explica a través de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene? La partícula tiene en este caso una fase sólida, que es la propia misma del sedimento, ¿no es cierto? La consistencia total. La fase líquida, que decimos que está húmeda la partícula, y la fase gaseosa por la relación de poros que existe internamente. Entonces, aquí tenemos en este caso, ¿relación de qué? Relación de volúmenes, que yo dije B, en este caso sería volumen de sedimento, ¿no es cierto?
volumen de agua y volumen de aire. Ya, en este caso hablamos del volumen total de ¿qué? De masa en este caso, ¿no es cierto? Exactamente. BM total, que sería en este caso la partícula total que estoy analizando acá, ¿sí? Ya. Sí, y acá estaría un poco, llamamos en este caso, entre la fase líquida y la fase gaseosa, sería en este caso lo que se llama el volumen de vacíos. Sí, el volumen de vacíos. Ya, poniendo más. Sí, bien. Acá, en cambio, en relación de pesos, ¿no es cierto? Pues en relación de volúmenes y relación de pesos. Y relación de pesos implica, ¿peso de qué? Peso del sedimento, que es la parte exacta de la esencia misma de la partícula, el peso del agua, water, ¿no es cierto? El peso del agua y el peso, en este caso, del aire. En caso del peso del aire, sí, el volumen de aire sí hay un volumen ahí, ¿no es cierto? Pero en peso, en cambio, es cero. O sea, el peso, el aire no pesa nada, ¿no es cierto? O tiende a cero, llamemos así. La fase líquida, en cambio, hay agua que tenemos que sacarlo, ¿para qué? Para saber exactamente el peso mismo de la materia y el peso sólido. Y al final tenemos una relación de qué? En este caso, de peso de la materia o del sedimento, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tenemos en este caso de un sólido dentro del agua, no dentro del río. Entonces, esta es una composición, en este caso, la más utilizada. ¿Para qué? Para una partícula sedimentaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Estamos correctos? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, profe, eso también hemos visto en hidrogeología. Nos hablaba un poco de la porosidad. Calidad, calidad, muchachos. Mejor, entonces, por eso me ayuda mucho ustedes a corregir o a su vez, pues, a presentar más las ideas. ¿De acuerdo? Bien. Pero eso necesitamos conocer en la parte de lo que es sedimentología, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Bien, aquí estamos, ahora sí, vamos a ver en este caso P específico la fase sólida de una partícula, ¿sí? Pues el P específico, como habíamos hablado, es el peso sobre el volumen, es el normal, ya sabemos la fórmula, desde eso sabemos desde el colegio. Y la densidad o masa específica, en cambio, vamos, la densidad, ¿sí? Lo que a veces nosotros necesitamos es saber la densidad en función del P específico, porque a veces nosotros conocemos el P específico, ¿sí? Esto nos da, ¿quién nos da estos P específicos? Ya vamos a ver que aquí tenemos una relación, en este caso, la densidad relativa de este valor, pero bueno, vamos a ver después la teoría de eso, ¿no? Pero por lo general, si es que yo hago un estudio, en este caso, de granulometría del río, lo que tengo que tener es que el estudio me dé todos los parámetros que yo necesito en este caso de las características de las partículas. Pero para lo cual yo voy a aplicar las fórmulas, ¿cierto? Densidad o masa, densidad, ¿a qué es igual? Al peso específico del sedimento, porque es en este caso densidad del sedimento, ¿no es cierto? Es al peso específico del sedimento sobre la gravedad. Si hay alguna transformación, entonces tendría en este caso el peso del sedimento sobre la gravedad por el volumen. También puedo tener en este caso calcular digamos, la densidad en función del peso, la gravedad y su volumen. Es lo que está diciendo. Entonces podemos trabajar, dependiendo de qué tipo de parámetros tengo, yo aplico esta forma directamente. Pero lo que siempre partimos de acá, directamente. Esto, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué dice? La densidad de la partícula depende de qué. Esa es parte importante que también han visto ustedes, me parece entonces. Sí, depende de qué. De su composición mineralógica. De eso depende, de la densidad y el peso específico, prácticamente la densidad. Que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Perdón, densidad, sí, masa sobre volumen. Peso específico es igual a peso sobre volumen, ya. ¿No es cierto? O sea, la densidad de los minerales que lo constituyen. Esa parte es importante, también les dijo su profesor entonces. El granito forma aproximadamente el 95% de la parte superior de la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? El que mayormente está presente en lo que se llamaría sedimentos, erosión y todas las partículas que llegan desde la parte de la cuenca hacia el río y luego también erosión del río, yo diría que el 95% de esas partículas son ¿qué? Son granito. Consecuentemente, para lo que es granito, cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, un dato tan exacto tomado como una muestra, entonces yo tomo lo que es el específico, en este caso del granito, ¿sí? Entonces, con eso yo parto y voy a calcular. Pero si es que tengo los datos tomados en campo y toda esa información, entonces yo parto con el valor que me da el laboratorio en cuanto a específicos y densidades y todo lo demás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, bueno, aunque en su mayor parte no está al descubierto.
es la roca madre o fuente original de los sedimentos. Exactamente. Entonces, miren ustedes, esto, ¿quién lo dijo? Esto lo dijo un geólogo, ¿no es cierto? Los que estudian mucho eso. Y al final nosotros tomamos, en el caso de la parte hidráulica, estamos tomando nosotros como base para trabajar en esto. Ya. Ahora, en función de eso, yo puedo trabajar, de calcular lo que se llama en este caso la densidad relativa de partículas sedimentarias, ¿sí? El SS, ¿sí? Densidad relativa. ¿A qué es igual en este caso? ¿A qué es igual? A la densidad del sedimento sobre la densidad del agua, o a su vez es igual al P específico de sedimento sobre el P específico del agua. Y esto es un valor igual a 265, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces utilizamos esta densidad relativa de partículas para nosotros trabajar en lo que se llaman nuestros cálculos de sedimentos. Pues aquí está dado, tomando como base fundamental que el 95% de la superficie está cubierta de ¿qué? En este caso de granito, ¿sí? Y es de fuente original, en este caso los sedimentos, ¿sí? Pues aquí estamos hablando ya de estos valores que comienzo ya a dar, ¿cierto? Ya, vamos a ver, aquí. Aquí dice densidad relativa a las partículas, de igual manera. Vamos a ver, aquí hablamos de este valor de densidad en peso específico, en cambio ya trasvado lo que es a peso específico, tanto el sistema internacional, en este caso el sistema internacional, ¿sí? Acá dijimos, ese sería el sistema técnico, ¿no? Aquí está el sistema técnico, 265, y el sistema internacional es estos valores en newtones por cada metro cúbico o en kilonewtones, por metro cúbico, ¿sí? Entonces, mira la relación que existe, la diferencia sistema técnico y esto. Yo había dicho que trabajaremos con este valor porque trabajamos con el sistema técnico. El que trabaja con el sistema internacional tendremos que trabajar con estos valores de acá, ¿sí? Bien. Ahora, aquí tenemos que entender lo siguiente, que dijimos que el 95% de la superficie está de granito, pero en ciertas partes no, pues no está solo granito, está otros minerales más, ¿sí? Sin embargo, hay presencia de hierro, magnetita, aquí está, ¿no? Que poseen densidades relativas altas, o sea, mayores a lo que tenemos acá, a las 265, en cuanto al sistema técnico, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tenemos, en cambio, los valores que, si es que yo encuentro en mi cauce, ¿no es cierto? Feldespato, cuarzo, biotita, al final hasta limonita, ¿cuál es la densidad relativa? Aquí estamos los valores, ¿sí? Por lo general yo tomo un valor intermedio, entre este valor y este valor, tomo el valor intermedio para trabajar en mis cálculos. Pues aquí está directamente, ¿sí? Aquí estamos todos esos valores y vean, de 205, miren, tenemos en galena, por ejemplo, 740, 760. Pero la mayor parte está, vean, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aquí es un poco valores más grandes y acá valores más grandes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, yo si encuentro este tipo de material, entonces ya sé cuál es su densidad relativa, en este caso de los minerales, de este caso que yo encuentro, ¿sí? Pero por lo general, como les comento, trabajamos con el valor de 265 para nuestros cálculos, ¿sí? Ya. Listo. Si hay alguna pregunta, me lo dicen, por favor. A ver, solamente un poco para, mediante esta lámina, después regresamos, yo voy explicando, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo, por ejemplo, en el caso, este es un estudio que lo hice para Hidalgo, para lo que es el río Toachi-Pilatón. Para el río Toachi es exactamente la vía encauzamiento del río Pilatón, aquí está, ¿no? Es la vía Aloa-Santo Domingo. Tuve que hacer para un estudio para lo que es el diseño de todos los muros, las colleras, para ampliar la vía y proteger la vía del río Pilatón. Los que saben, Santo Domingo conocen mucho eso, ¿no? Entonces hice esa consultoría. Y ya he puesto acá esta lámina, tenía pues en este caso de lo que es digamos, la curva gradulométrica, ¿sí? Es decir, inicialmente hasta aquí lo que hemos visto, hasta acá arriba, perdón, me fui mucho, ya, lo que hemos visto, lo que es acá, hasta aquí, ya, hemos visto lo que es el P específico, la densidad, en este caso, ¿no es cierto?, de los minerales, en este caso, de los materiales. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este pequeño
en este ensayo que me entregaron a mí. Bueno, vamos a ver, aquí están los diferentes diámetros, pero aquí está exactamente, bueno, aquí el peso específico, digamos el peso de la muestra, sí. Yo tomo una muestra en el río Pilatón, prácticamente un medio costal, así llamemos, así directamente, un medio costal y eso me lleva al laboratorio. Entonces en el laboratorio de ese costal tomo una muestra, ¿no? Eso es la muestra, en este caso han tomado 500 gramos y bueno, aquí está la metodología que utilizaron ellos para tener todas esas cosas. Y miren ustedes, aquí nos están entregando ya el peso específico del material, vean, 2,487. ¿Cuánto hacíamos nosotros? 2,5, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vean, entonces aquí nos están entregando ya los valores, masivo, peso específico sólido, 2,77. Entonces implica de que no está totalmente escuarzo, tiene mezclado con otros valores, ¿sí? Y aquí nos da algunos valores que nosotros necesitamos para nuestros estudios. Entonces miren ustedes, aquí está incluso con sello. Entonces esto, bueno, yo daba clases en la universidad, entonces yo utilizaba ese laboratorio por si acaso, ¿no? Bueno, entonces ahora ya no doy clase ahí. Entonces, miren ustedes, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y aquí está indicando exactamente cuánto de material utilizaron para lo que es en este caso la muestra. ¿Por qué no pasa? Al hacer la curva que hicieron, tomaron 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo. El total cogieron y en función de esa muestra fueron trayendo. Y aquí vamos a ver la curva volumétrica, pero lo que un poco quería ver es que estos datos nos da el laboratorio. Y si no tenemos los datos, tenemos que trabajar con el 2,5 que, vean, están parecidos a los que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Ya, eso quería un poco regresar, ir un poquito adelante para indicar esas cosas. Y ya, aquí está, quedamos, ¿no es cierto? Luego vamos a continuar. Ya, el pez específico sumergido. Ya, el pez específico sumergido. Ya, ¿qué implica este? Sumergido. Es esta la sigla, ¿no? ¿Es igual a qué? Al pez específico del sedimento menos del pez específico del agua. La fórmula general. Y esa fórmula general vamos a utilizar lo que es todo lo que es hidráulica. Acordarán ustedes. ¿Sí? Pez específico sumergido. O sea, el material está sumergido en el agua y este es el pez específico de este material sumergido. Ya, pez específico relativo, materia orgánica sumergida, delta. Entonces, en cambio, aquí hablamos del pez específico relativo. Y por otro, muy utilizado en la dinámica fluvial es el pez específico relativo a la materia sólida sumergida, es el delta. Tenemos este valor. Entonces, con este valor que partimos de acá, como el pez específico sumergido, entonces trabajamos con el peso, en este caso, la materia, en este caso, el pez específico de la materia sumergida, que es el delta. ¿A qué es igual? Al pez específico sumergido, ¿no es cierto? Delta es igual, pues, o es igual también al pez específico sumergido menos 1, o es igual a estos valores, que es la densidad, en este caso, la densidad de ¿qué? Del sólido menos la densidad del agua sobre la densidad del agua, o al pez específico del sólido menos del pez específico del agua sobre el pez específico del agua. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar muchísimo en lo que es hidráulica fluvial. Dense cuenta de las deducciones que vamos haciendo, hemos llegado a obtener esta fórmula, ¿sí? Pero también podemos calcular a través de esto, siempre y cuando conocemos cualquiera de las variables, ¿cierto? Si conocemos algunas cosas, sabemos esto. Pero aquí estamos, en este caso, trabajando la relación ya cuando este sólido está dentro del agua, ¿sí? Ya. Continuamos. Vamos a ver lo que es la propiedad de las partículas, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, ya vamos a hablar lo que es los tamices, ¿no es cierto? Lo que es el tamizado. Hasta aquí hemos hablado simplemente de las propiedades de específico, transacción relativo, de las dos cosas hemos hablado. Ahora vamos a hablar ya de las propiedades físicas mismo ya de las partículas. ¿Cuáles son? Tenemos lo que es el diámetro nominal, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a escuchar en esto, van a escuchar lo que es el diámetro nominal. ¿Con qué trabajamos nosotros en sedimentos? El diámetro de cribado, o también se llama de malla, el diámetro de sedimentación, que es el diámetro que se sedimenta o que cae, el diámetro de estándar de sedimentación y lo que son las dimensiones triaxiales, que son en este caso el A, B, C y el D, que vamos a ver. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es el diámetro nominal? El diámetro es un diámetro de esfera cuyo volumen es igual al de la partícula. Así es el concepto. El volumen es igual al de la partícula. Entonces, en este caso, hablamos, esta partícula, el autor le relaciona a una esfera.
Por eso, cuando hacen las investigaciones, dicen, voy a introducir una esfera de tal dimensiones, de tal cosa, asemejando a que es una partícula, ¿sí? Y entonces, eso es el concepto de diámetro nominal. El diámetro de cribado, o el diámetro también se llama el diámetro de malla, ¿no es cierto? El diámetro de cribado es la abertura de malla, exactamente aquí está malla, mínima para que pase la partícula, ¿sí? Es el más usado por la facilidad para determinar, también se llama diámetro de tamiz, claro que le dije esa cosa. Entonces, el diámetro de tamiz, entonces aquí, si yo voy un poco para acá, a ver otra vez la curva esta que tenemos aquí, exactamente aquí está indicando, aquí me está indicando, en este caso, me está indicando, aquí exactamente aquí, si ustedes pueden observar, dice tamiz, sí, tamiz número tal. Entonces estamos hablando del diámetro de cribado, es el que ¿y qué dije yo anteriormente? Es el que más utilizamos, y aquí estamos utilizando. Aquí están los diferentes tamices, que por ejemplo nos pidieron las propuestas de laboratorios en la Universidad de Iquian, y yo propuse el laboratorio hidráulico, ¿sí? Para hacer algunos modelos, tener todas estas facilidades para poderse hacer todos estos ensayos, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos tener son todos estos tamices. No sé si es que existe o no existe en la universidad, ustedes conocen más que yo porque ya están egresando prácticamente, ¿sí? Entonces, aquí por cada tamiz hay un porcentaje de qué, de material que pasa, ¿no es cierto? Y al final, pues, obtienen esa cosa, para obtener lo que es esta cosa, ¿sí? Entonces, aquí está, en conclusión, ¿qué sería el diámetro de cribado o de tamiz, ¿sí? Miren ustedes, entonces aquí, con la curva granulométrica, un poco esto, los otros semestres no les di, porque no me acordaba dónde estaban estos estudios que yo hice anteriormente para Hidalgo. Ya, tenemos acá lo que es el diámetro de sedimentación. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, ese es el más utilizado, ya he demostrado, ¿de acuerdo? Ahora sí, porque hay diferentes, incluso hay diámetros que de pronto casi no son utilizables, pero ustedes van a ver, por ejemplo, más adelante en las fórmulas, tenemos, por ejemplo, hay diámetros nominales. O sea, son diámetros un poco, como decimos, hasta adimensionales, que simplemente el autor acomoda para tener su fórmula y llegar a tener un resultado, ¿sí? Pero todo es investigado, no es que se invente el autor, ¿no? Bueno, tenemos el diámetro de sedimentación, ¿qué es este? Es el diámetro de una esfera, exactamente igual que hablamos de aquí esfera, acá también se habló de esfera, aquí, ¿no es cierto? Sí, aquí estamos de esfera, relaciona a esta esfera, dice, del mismo peso específico cuya velocidad de caída terminal es igual al de la partícula. Ese es el concepto, en este caso, de velocidad de sedimentación. Acá decíamos que es el volumen de la esfera, digamos, de la partícula. Aquí acá hablamos de qué? Hablamos que es el diámetro de la esfera del peso específico cuya velocidad terminal es igual al de la partícula. O sea, del mismo peso específico, aquí dice, del mismo peso específico. Acá era del mismo volumen. ¿Sí? Ya. Y luego tenemos el diámetro de sedimentación que está indicado acá, el normalizado o estándar. Es el diámetro de una esfera, igual hablamos de esfera, todo relaciona a una esfera, como peso específico relativo igual a 2,65, al que nosotros dijimos ya arriba el valor, cuya velocidad de sedimentación terminal es igual al de la partícula, cayendo ambas en una extensión finita de 24 grados, exactamente. Aquí está hablando de la temperatura. Así fue expresado, y con eso fue determinado lo que se llama el diámetro de sedimentación normalizado, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ya tenemos los conceptos del diámetro nominal, ¿no es cierto? El más utilizado, el diámetro de cribado, de tamiz también, el de sedimentación. ¿Estos diámetros qué son? Son especialmente ¿para qué? Para resolver ciertos problemas de sedimentos que vamos a ver después, ¿sí? Pero la mayor cantidad parte de acá, del diámetro de cribado o de tamizado, o de tamizado. Diámetro estándar, ¿no es cierto? Entonces, eso para continuamos. Ya. El diámetro nominal, ¿a qué es igual? Aquí ya tenemos en fórmula, ¿ya? ¿A qué es el diámetro nominal? Es igual en este caso a 6 sobre pi por el volumen de la partícula, ¿sí? Y elevado a un tercio, donde el volumen es el volumen de la partícula, Vp, ¿no? Vp es el volumen de la partícula, ¿sí? Entonces, si conocemos el volumen de la partícula, ya nosotros podemos conocer cuál es el diámetro nominal. Pues ya podemos calcular el diámetro nominal, ¿sí? Entonces, nos interesa conocer el volumen de la partícula.
Este puesto en rojo, ¿verdad, muchachos? Ni la forma, ni la densidad de la partícula, ni la densidad influyen en el diámetro nominal. Aquí está. Ni la forma, o sea, el volumen, calcula el volumen, en este caso, pues, de todo lo que es la partícula, ¿no es cierto? La dimensión de la partícula, pero la forma no influye, puede tener diferente forma. Tampoco la densidad de partícula influye en el diámetro nominal. Ese diámetro no se considera en estudios de transporte de sedimentos, se utiliza para definir partículas gruesas o finas. Esa es la parte fundamental. Por eso les dije, hay ciertas cosas que están descritas, están calculadas, que solamente tenemos simplemente para definir cualquier parámetro o nos ayuda en alguna situación, en algún cálculo. Pero aquí dice clarito, no se utiliza en estudios de transporte de sedimentos, se utiliza para definir partículas gruesas. Ahora sí, el diámetro de cribado. Se utiliza comúnmente para definir el tamaño de las partículas mayores a 0.062. Si ustedes vieron en la malla más pequeñita, exactamente pasan partículas a partir de esto. Partículas a partir de este otro ya no. Para, digamos, si son menores a 0.062 milímetros, ya se tiene que hacer otro tipo de ensayos para determinar en este caso las características de la partícula. Ya vamos a ver. En este caso, ¿cuáles son mayores a 0.62? A 0.062, las gravas y las arenas. Ya. Y el diámetro nominal, ¿a qué es? Perdón, el diámetro de cribado, puedo calcular en función de qué? Del diámetro nominal. Ya calculé acá, ¿sí? Pero es igual a 0.90 el diámetro nominal. Entonces hay una relación entre el diámetro nominal y el diámetro de cribado en este caso. Pero como ustedes pueden ver, dice clarito que aquí, cuando hago un tamizado, realmente solo considero partículas mayores de este tamaño. Y vamos a ver, cuando yo tengo menores de tamaño, hago otro tipo de ensayos o en este caso, de determinación de sus parámetros. Aquí estamos. Sí, diámetro de cimentación o equivalente. Es el diámetro de una esfera. Vamos a borrar esto porque si no está estorbando. Ya. Entonces, ¿qué dice aquí? El diámetro de sedimentación o equivalente, también se llama diámetro equivalente también, el diámetro de una esfera que tiene igual densidad y velocidad de caída. Es la parte, ¿sí? Dice igual densidad y velocidad de caída. Ya vamos a saber cómo calcular. ¿Sí? De la partícula que se trata, o sea, de la que estamos estudiando. Al caer ambas en el mismo líquido y a la misma temperatura. Esa es la parte fundamental. El mismo líquido y misma temperatura. ¿Sí? Es el diámetro en este caso de sedimentación equivalente. Diámetro de estándar o de sedimentación. Es el diámetro de una esfera, igual hablamos de esfera, acá hablamos de esfera, ¿sí? Cuya densidad relativa es 2,5 que habíamos visto anteriormente y que tiene la misma velocidad de caída en la partícula a 24 grados. ¿Sí? El diámetro de cribado es aquí, esta es un poco la relación que existe entre los dos diámetros. El diámetro de cribado o de tamiz en este caso y el de sedimentación son los más utilizados, ¿no? Ya les dije eso y acabamos de ver acá. Son los más utilizados, el de cribado y el de sedimentación. Por supuesto, ¿esto para qué? Para lo que es, en este caso, la sedimentación, para calcular lo que es la velocidad de caída, la partícula. ¿Sí? En este caso. Exactamente. Entonces, los dos diámetros son los más utilizados en lo que es hidráulica de sedimentos, en la práctica, exactamente. Cuando un material se ha cribado adecuadamente, se ha cribado quiere decir se ha atamizado adecuadamente. Si hemos hecho bien el tamizado, el diámetro de cribado corresponde precisamente al diámetro de cimentación. Vean, miren. Entonces ahí está la prueba, si es que yo puedo decir, a ver, tomar en este caso el ensayo que han hecho, ¿no es cierto? Me entregan la curva, pero más o menos puedo comparar entre el diámetro de cribado y el diámetro de sedimentación, que aproximadamente casi son iguales, ¿no es cierto? Esto me está diciendo. Entonces eso implica de que está bien hecho el tamizado y la curva gravimétrica es representativa de lo que en este caso, los partículas que tiene el río. ¿Sí? Ya. Continuamos. Por último, nos toca ver lo que son las dimensiones triaxiales. ¿Sí? Bueno, toda partícula tiene sus dimensiones triaxiales que son A, B y C. A, B, C, A, B, perdón, A, B y C. ¿Sí?
Entonces, la condicionante, por ejemplo, para yo medir las dimensiones de una partícula, está dado. ¿Qué dice? Que A debe ser mayor que B y B mayor que C. Pues aquí está A. Entonces, ¿qué quiere decir? El A es el lado más largo, en este caso, de la partícula, ¿no es cierto? El B es el lateral y el C es el más pequeño, la altura prácticamente de la partícula. Entonces esa es la condicionante para tomar las dimensiones tridimensionales. A sea mayor que B y B sea mayor que C. ¿Sí? Entonces aquí está, tomando forma tridimensional, pues podemos resolver de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. No, profe. Ya, todo bien.